Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 7. Vamos a comenzar con la sección de imágenes, donde vamos a analizar algunas preguntas sobre conceptos que han aparecido recientemente en el MIR, sin ir más lejos en la convocatoria de este año. Así que bueno, vamos a la pregunta número 5, esta va a ser la primera de todas. Y en esta pregunta 5 nos hablan de una mujer de 70 años que es hipertensa, que tiene artrosis, pero sobre todo, y este es el motivo principal de la pregunta, tiene lesiones cutáneas pruriginosas. Ese es el motivo por el que consulta. Y aquí tiene una doble dificultad esta pregunta. Lo primero, dan por hecho que sabemos lo que tiene la paciente. Y asumiendo que sabes el diagnóstico de la paciente, tienes que indicar cuál es la opción falsa. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues vamos a ver esto. Antes de meternos con la pregunta en profundidad, hay que tener muy clara una cosa. Hay temas desagradables en el MIR, y este es uno de ellos. Dentro de la dermatología, las enfermedades ampollosas autoinmunes no son precisamente el tema favorito de casi nadie. ¿Qué hay que hacer con él? Pues simplificarlo al máximo. Antes de enredarnos con clasificaciones liosas, aprendernos antígenos frente a los cuales van dirigidas los autoanticuerpos, todo ese tipo de cosas hay que suprimirlas, por lo menos de momento. Pequeños detalles de memoria que sabes que se van a olvidar en muy poco tiempo son importantes en las últimas fases del curso, pero ahora que estamos todavía tan lejos del examen, lo que tienes que tener son 4 conceptos muy claros. Así que vamos a empezar de cero y contamos este capítulo, por lo menos las bases de este capítulo, de la forma más clara posible. Enfermedades ampollosas autoinmunes. Hay dos grandes grupos, se dividen en pénfigos y en pemfigoides. Y muy importante esto, lo que voy a poner aquí en la pizarra va a ser la base de la comprensión de este capítulo. Ya sé que hay muchas más cosas que te tendrás que saber, pero si partes de aquí va a ser todo mucho más sencillo. Así que bueno, pénfigos y pemfigoides. ¿Y cuál es la diferencia entre un pénfigo y un pemfigoide? Porque lo que tienen en común es que van a producir ampollas, son enfermedades ampollosas autoinmunes. Tu inmunidad, por el motivo que sea, empieza a hacer autoanticuerpos contra ciertas estructuras y aparecen ampollas, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuál es la diferencia entre un pénfigo y un pemfigoide? No estoy hablando de ninguna enfermedad concreta, hablo de grupos. Grupo de los pénfigos, por un lado, y por otro, pemfigoides. Bien, la diferencia, atención, lo que tenemos que tener muy claro es lo que las distingue histológicamente a unas de otras. Y esa es la diferencia crítica, histológica. Pénfigo, aquí pintamos la piel, esta es la epidermis, aquí abajo la dermis. Si se trata de un pénfigo, el pénfigo que sea, me da igual si es el pénfigo vulgar o si es el pénfigo eritematoso, o si es el pénfigo paraneoplásico, el que te dé la gana. Lo que tienen en común el grupo de los pénfigos es que la ampolla es intraepidérmica, muy importante esto, es intraepidérmica. Va a estar a este nivel, esta sería nuestra ampolla. Sin embargo, en el grupo de los pemfigoides, la ampolla, como veis, está más abajo. En el grupo de los pemfigoides, la ampolla está entre dermis y epidermis, es decir, es dermoepidérmica o subepidérmica, si queréis, por debajo de la epidermis. ¿Esto qué implica? Pues esto implica muchas cosas. A partir de este pequeño dibujo, a partir de este pequeño esquema, puedes deducir muchas características. Antes de empezar a añadir cosas. Clasificación de estas enfermedades. Puede parecer muy complicada, pero realmente no lo es tanto. El MIR tiene 4 opciones, así que como la respuesta correcta la vas a ver escrita, no creo que se enreden mucho con esta clasificación. ¿Cuáles son los pénfigos y cuáles son los pemfigoides? ¿Por qué? Porque en el fondo es bastante sencillo. Me explico a continuación, no hay que memorizar prácticamente nada. Grupo de los pénfigos. Todos se llaman igual, solo cambia el apellido. Pénfigo vulgar, pénfigo eritematoso, pénfigo paraneoplásico, pénfigo seborreico. El apellido cambia, pero todos llevan la palabra pénfigo, o casi la totalidad de ellas. No hace falta que indaguéis mucho más. Para el MIR con eso te sirve. Todos empiezan por pénfigo y cambia el apellido. Y una cosa que tienes que plantearte, ¿cuál es el más frecuente de los pénfigos? El pénfigo vulgar, el mismo nombre te lo dice, algo vulgar, algo común, algo frecuente. Bueno, pues pénfigo, lo que sea, cambia el apellido y el representante, el prototipo de este grupo sería el pénfigo vulgar, que vamos a utilizar como modelo para estudiarlo.
Otra columna, grupo de los pemphigoides. Grupo de los pemphigoides es más liosa clasificación porque no siempre va a aparecer la palabra pemphigoide. En el más frecuente de ellos sí, pemphigoide ampolloso, ¿de acuerdo? Pero hay muchos más. Dentro de ese grupo, aparte del pemphigoide ampolloso, está el herpes gestationis, está la dermatitis herpetiforme, está la dermatosis por IgA lineal, en fin, hay muchos más representantes que no necesariamente van a llevar esa palabra pemphigoide en su nomenclatura. Pues acordaos, los pénfigos, todos se llaman pénfigo, cambia el apellido, los pemphigoides se pueden llamar pemphigoide o de otra manera. ¿Qué concluyo de esto? Pues nada, pues cuando una enfermedad de este grupo, una ampollosa autoinmune, no lleve la palabra pénfigo, pues ya sé que es un pemphigoide, no tiene más misterio, no hace falta consumir decenas de miles de horas en memorizar esta clasificación porque es sencilla. Si pone pénfigo es que es pénfigo y si no, pues es pemphigoide, punto. Vamos a ver, vamos a lo importante, a lo difícil. Con este dibujo en mente, yo puedo deducir muchas características de cada uno. Representantes de los grupos, ya hemos dicho, dentro de los pénfigos, pénfigo vulgar, ese es el más frecuente de los pénfigos, y dentro de los pemphigoides, ¿cuál es el más frecuente de los pemphigoides? Pemphigoide ampolloso, el pemphigoide ampolloso, que es, por cierto, lo que tiene la anciana de la pregunta. Bien, pues otra cosa que te pueden preguntar. Considerando todas las ampollosas autoinmunes juntas, ¿cuál es la más frecuente de todas? Considerando pénfigos y pemphigoides. La más frecuente, con gran diferencia, es un pemphigoide, el pemphigoide ampolloso. El pemphigoide ampolloso es mucho más frecuente que el pénfigo vulgar, ¿vale? Dentro del grupo de los pénfigos, el más frecuente es el vulgar, pero dentro de todo el grupo, considerando todas juntas, el pemphigoide ampolloso de esta columna lo superaría con mucho. Así que acordaos, pemphigoide ampolloso es la ampollosa autoinmune más frecuente. Y ahora vamos a dibujar. A partir de este dibujo yo puedo concluir muchas cosas, puedo sacar muchas conclusiones. En primer lugar, no sé si recordáis que, y ya nos centramos en los más frecuentes, esto de aquí va a ser un pénfigo vulgar, esto va a ser un pemphigoide ampolloso, a la hora de estudiarlos por contraposición, comparando uno con otro. Tipos de ampollas. Igual que otras cosas que hay en este mundo, hay dos tipos de ampollas, las hay tensas y las hay flácidas. Bien, bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo son las ampollas de alguien que tiene un pénfigo vulgar? ¿Cómo son las ampollas de alguien que tiene un pemphigoide ampolloso? Pues muy sencillo, el mismo dibujo te lo está diciendo. Vamos a ver. Si yo tengo una ampolla que es mucho más superficial, como ocurre en el grupo de los pénfigos, es más fácil que se rompa, es más fácil que se fragmente en algún momento, que se despelleje. ¿Por qué? Pues porque es más superficial. Ahí tengo una fina capa de células que está formando el techo de esa ampolla, se va a romper más fácilmente. Por ese motivo, es frecuente que las ampollas en el pénfigo vulgar sean de carácter flácido, sean ampollas flácidas. ¿Qué sucede por contraposición en los pemphigoides, en el pemphigoide ampolloso? Fijaros el techo de la ampolla. El techo de esta ampolla es la epidermis entera. Si es la epidermis entera, hay muchas más capas de células formando el techo de esa ampolla y por tanto va a ser más robusta, más resistente, va a acumular un líquido pero que no se va a romper, la ampolla no se rompe tan fácilmente, por eso va a ser una ampolla tensa, va a ser una ampolla que no tiene nada que ver con lo que se produce aquí en el pénfigo vulgar. Una ampolla de pénfigo vulgar normalmente está arrugada, después pondré alguna foto para que veáis la diferencia, y sin embargo en el pemphigoide ampolloso es una ampolla que si la iluminas al hacer la foto muchas veces hasta brilla de lo tensa que está. Así que nada, aquí tenemos ampollas tensas. Bien, más cosas que yo puedo deducir de este dibujo. El famoso signo de Nikolsky. ¿Qué es el signo de Nikolsky? Si yo deslizo con cierta fuerza y hago fricción sobre la piel del paciente con un dedo, Nikolsky positivo, signo de Nikolsky positivo, es cuando yo puedo llevarme la piel, puedo fragmentar la piel mediante fricción superficial. Entonces, ¿eso qué implica Nikolsky positivo? ¿Cuál de las dos será Nikolsky positiva? La que sea más frágil. ¿Y cuál será más frágil? Esta que está aquí, porque fijaros que tiene un techo mucho más fino. Así que por eso, el grupo de los pénfigos, muy importante este detalle, que se ha preguntado bastantes veces, es Nikolsky positivo. Por el contrario, los pemphigoides, y aquí no solamente hablo del pemphigoide ampolloso, que es el que estamos usando como modelo, sino también todos los demás pemphigoides, dermatitis herpetiforme, herpes gestationis, etc., el Nikolsky va a ser negativo.
porque la ampolla va a ser mucho más resistente y por tanto no puedo hacer eso, al pasar el dedo, al ejercer una fricción sobre ella, no la voy a levantar, no voy a romper la piel. Bien, más cosas que puedo deducir de aquí, esto es más o menos obvio, pero ya hay cosas que a lo mejor hay que echarle un poquito más de imaginación. ¿Cuál pica y cuál no pica? ¿El grupo de los pénfigos picará o será el grupo de los pénfigoides? Esto es sencillo, vamos a ver. ¿Qué es el prurito? El prurito es una sensación, y para transmitir sensaciones, ¿qué necesito? Inervación. Necesito terminaciones nerviosas. La epidermis no está inervada. Importante, la epidermis no está inervada. Por lo tanto, como no está inervada, el grupo de los pénfigos, vulgar, que es el número 1, y cualquier otro pénfigo, da igual, el grupo de los pénfigos no se van a acompañar de prurito. Precisamente por eso, porque no hay terminaciones nerviosas en la epidermis. Así que, no prurito. Y en cambio, en el grupo de los pénfigoides, aquí abajo, sí tenemos terminaciones nerviosas. Eso sí, en la dermis sí hay terminaciones nerviosas. ¿Qué pasará entonces? Pues esas terminaciones, como aquí va a haber una cierta actividad inflamatoria, va a haber... Perdonadme, ya empiezo con la alergia primaveral, soy uno de esos desgraciados que la sufren y a pesar del antihistamínico, que por cierto me atonta, aunque se supone que es de segunda generación, hay gente que nos atontan, pues también tosemos. Así que nada, perdonadme, la próxima vez tomaré un mórfico a ver si me quita la tos de manera más eficaz. Bueno, más aparte, volvemos. Lo que decía, si hay inervación puede transmitir esa sensación pruriginosa y este grupo, por tanto, sí que cursa con prurito. Bien, pues más cosas. ¿Cuál de las dos, y esto se ha preguntado en el MIR, es muy importante a la hora de reconocer fotografías, cuál de las dos tendrá eritema alrededor de la ampolla? Inflamación visible, macroscópicamente, clínicamente, sin tener que hacer nada con el microscopio, simplemente yo lo veo y la ampolla está sobre una base inflamatoria. ¿En cuál de las dos ocurrirá ese fenómeno? Piénsalo igual. ¿Qué tiene que ocurrir? Para que haya inflamación, ¿qué tiene que ocurrir? Para que haya inflamación tiene que haber vasos. Vasos que se van a dilatar, que se van a hacer más permeables, que van a permitir que se libere una serie de citoquinas, tal. Pues eso no va a ocurrir aquí. ¿Por qué? Porque si una ampolla está puramente en la epidermis no está irrigada. Pues por ese motivo, aquí, la piel de alrededor de la ampolla va a ser normal. Lo pongo entre comillas porque realmente no es normal. Esa piel va a estar llena de autoanticuerpos. Si paso el dedo por encima, la voy a friccionar, la voy a romper, como decíamos, pero aparentemente, si yo la veo, pues no veo inflamación alrededor de esa ampolla, porque no la hay. Sin embargo, aquí en el grupo de los pénfigoides sí que sucede, porque la dermis sí que tiene vasos, sí que tiene capacidad de activarlos, de aumentar la permeabilidad, de que a través de esos vasos lleguen a eosinófilos. Entonces, por ese motivo, aquí sí que voy a tener inflamación. Las ampollas, típico en el grupo de los pénfigoides, van a asentar sobre una base eritematosa o sobre una base urticarial, como dicen a veces en las preguntas. Así que bueno, pues base inflamatoria. Bien. Y por último, ¿qué preferís tener? ¿Cuál es más mortal de las dos? ¿Cuál es más peligrosa desde el punto de vista de la amenaza vital? ¿El pénfigo vulgar o el pénfigoide ampolloso? Es bastante peor el pénfigo vulgar. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Cuál morirá más? Pues piénsalo. ¿De qué morirías? Si tienes una enfermedad de estas, ¿de qué morirías? ¿Sepultado bajo el peso de la ampolla? ¿Deshidratado porque la ampolla tiene una gran cantidad de líquido? No es eso. La causa más normal de morirte en estos casos, si fallecieses por esta enfermedad, sería porque al romperse la ampolla pueden entrar en sangre los grampositivos que forman parte de la flora cutánea, producirte una sepsis y morirte por eso. Bueno, pues el que tiene más probabilidad, ¿cuál será? Pues aquella enfermedad donde se rompan más ampollas, y eso sucede en el pénfigo vulgar. El pénfigo vulgar es bastante más amenazador para la vida que el pénfigoide ampolloso.
Alguien que tiene un pénfigo vulgar, se le rompen muchas más ampollas, tiene más probabilidades de que ocurra eso. Así que la mortalidad aquí va a ser mayor. La más mortal de todas, dentro de las ampollosas autoinmunes, ese es el pénfigo vulgar. Sin embargo, aquí en el penfigoide ampolloso, la mortalidad va a ser mucho menor por ese motivo. No se rompen tanto las ampollas. Un dato curioso: la mortalidad de un pénfigo vulgar sin tratamiento, es de más del 50%. Con tratamiento, y ahora mismo hay tratamientos muy eficaces, es inferior al 5%. Fijaros que esto pues, puede cambiar mucho según pueda tratarlo o no pueda tratarlo. En su momento era una mortalidad altísima, ahora mismo con un tratamiento correcto pues es bastante baja. Pero si no lo tratase, este sería muchísimo más mortal, pénfigo vulgar, que el penfigoide ampolloso. Del penfigoide ampolloso, acordaos, penfigoide ampolloso es la ampollosa autoinmune más frecuente. Eso sí que podría ser fácilmente una pregunta de MIR. Bueno, pues esto sería la teoría que tienes que saberte ahora. Después, a medida que vayan pasando las semanas y los meses, pues vas a ir añadiendo más detalles. Te preguntarán o estudiarás en el manual de Derma que si cuál es la que eleva la IgA y se asocia además a enfermedad celíaca en muchos casos, pues dermatitis herpetiforme. ¿Cuál es el anticuerpo en el resto de los casos? IgG, en la herpetiforme es IgA. En el caso del herpes gestationis, ¿pueden pasar placenta los anticuerpos? Pues sí, porque son IgG. En fin, vas añadiendo más detalles según vaya pasando el curso, pero si tienes clara esta base, todo lo demás es más sencillo. Muchas de las cosas que ocurren se pueden deducir a partir de la histología. Es el grupo de los penfigoides, no solamente el penfigoide ampolloso, sino también todos los demás, van a picar, van a tener Nikolsky negativo, y sin embargo el pénfigo pues es al contrario, como vemos aquí. Vamos a ver algunas fotografías. No olvidemos que el MIR tiene fotos. ¿Esto qué es? ¿Pénfigo o penfigoide? Esto es un pénfigo vulgar. Fijaros que las ampollas realmente no se ven como tales. Las ampollas ya están todas rotas. Lo que sí que puedes ver es que en la zona que circunda estas ampollas no veo inflamación manifiesta. Acordaos, piel normal alrededor de la ampolla, no hay una base inflamatoria. Y si pasara el dedo por ella, pues me llevaría a la piel porque es Nikolsky positivo. ¿Y esto de aquí qué es? Penfigoide ampolloso, no tiene más dificultad. Fijaros, importante la base, todo lo que rodea la ampolla es piel inflamada. De hecho, en el penfigoide ampolloso muchas veces lo que tienes primero son un brote que parece una urticaria y según van pasando las semanas aparecen las ampollas sobre esa base urticarial. Así que primero un fenómeno, después el siguiente. Primero la base eritematosa, después surgen las ampollas. Eso es lo característico del penfigoide ampolloso. Fijaros además el carácter tenso, no hay ampollas rotas, parece que incluso brillan al iluminarse al hacer la fotografía. Son muy distintos unos de otros, muy complicado confundirte si entiendes el dibujo que he puesto antes. Más difícil. ¿Y esto? Porque el MIR cada vez está más exigente, cada vez hay más fotografías que pudieran ser incluso de anatomía patológica, y esta última convocatoria ha habido hasta 4 o 5 preparaciones histológicas de diferentes materias. ¿Esto qué es? ¿Pénfigo o penfigoide? Aquí lo que se está haciendo es una inmunofluorescencia, eso es lo que han hecho, inmunofluorescencia directa. ¿Qué tienes que ver para distinguir si es pénfigo o si es penfigoide? ¿Dónde está ese colorante? ¿Dónde está la fluorescencia? Eso que se ve intensamente verde o verde amarillento, según la fotografía, ¿dónde se encuentra? Fijaros que donde veo ese colorante, ese amarillento intenso, ese verde amarillento, tal, está entre dermis y epidermis. Esto está en la membrana basal. Luego, entonces, aunque aquí no se ve todavía ninguna ampolla, clínicamente todavía no se ha manifestado como ampolla, ¿dónde se está depositando ese colorante, ese color intenso que hablaba? Entre dermis y epidermis. Luego, entonces, esto tiene que ser un penfigoide. No sé cuál, pero un penfigoide. Sin embargo, fijaros en este otro caso. ¿Dónde está el color? ¿Dónde se acumula? Dentro de la epidermis. Fijaros que es en la sustancia intercelular entre queratinocito y queratinocito. Ahí es donde me encuentro que está ese color verde intenso. Esto seguramente será entonces un pénfigo, por la ubicación de ese colorante. Bien, pues nada más, con eso sería suficiente. Fijaros dónde se acumula esa fluorescencia, y así sabré si es una o si es otra. Bueno, pues nada más con respecto a la teoría necesaria. Ahora vamos a analizar el caso.
nos dicen que qué afirmación sería falsa sobre el diagnóstico más probable de la paciente. Pues vamos a ver, ¿qué tendrá la paciente? Si nos cuentan que pica, esto probablemente será un pemfigoide. Y con la fotografía que habréis visto al hacer el simulacro, fijaros que había como una base inflamatoria alrededor de las ampollas. Fijaros además que la paciente es mayor. El pemfigoide ampolloso, por cierto, este de aquí, es más típico de ancianos. Suele ser gente de más de 60-65 años los que te van a contar como protagonistas de un pemfigoide ampolloso. Cuando te hablen de un pénfigo vulgar, eso es más común en personas de mediana edad, 40, 45, 50 años, serán los pénfigos vulgares. Pemfigoides ampollosos, acordaos, ancianos. Así que aquí simplemente es una ampollosa autoinmune en una persona de 70 años, lo más frecuente solo con eso, aunque no hayas visto la fotografía, si además te han dicho que le pica, automáticamente tienes que pensar en un pemfigoide ampolloso. Esto ha caído este año, este tema de las ampollas autoinmunes, esto no puedes no saberlo el día del MIR. Así que bueno, asumiendo pemfigoide ampolloso, vamos a ver cuál es el diagnóstico cuál es la falsa sobre ese diagnóstico. La 1 dice que produce ampollas subepidérmicas, lo cual es cierto como hemos visto. La 2 dice que es más frecuente a partir de los 60, perfecto, es una enfermedad de personas mayores. La 3 dice que afecta a piel y mucosas. Y la 4 dice que sigue un curso agudo y fulminante. Y aquí tenemos un problema. El MIR no es perfecto. En el MIR muchas veces te va a ocurrir lo siguiente. Dime la falsa y te vas a encontrar 2 falsas. O dime la verdadera y te vas a encontrar 2 verdaderas. Y si fueran justos, si fueran totalmente rigurosos, esas preguntas deberían ser anuladas. Pero la experiencia que nos dicen, que anulan solamente unas cuantas preguntas. ¿Cuántas preguntas anulan por año? Algún año han anulado hasta 10, pero lo normal que es que anulen 3, 4, 5, no anulan más. Y sin embargo hay otras muchas preguntas en el MIR que no están bien formuladas. Y esta, por ejemplo, pues sería una pregunta que no es óptima, que no es una buena pregunta. ¿Por qué la ponemos entonces? Porque en el MIR también te la vas a encontrar. ¿Qué tienes que hacer cuando te piden dime la falsa y hay 2 que te parecen falsas? Marca la más falsa de las 2. Y eso es complicado, porque es difícil saber cuál es más falsa de 2 opciones falsas. Vamos a ver la 3 y la 4, que son las conflictivas. Dice la 3, afecta a piel, correcto, y mucosas. Ojo, importante este concepto. De estas 2, pénfigo vulgar, pemfigoide ampolloso, ¿cuál es el que afecta a mucosas con gran probabilidad? Pénfigo vulgar es muy frecuente que afecte a mucosas. De hecho, a veces incluso debuta en mucosas. Mucosa oral, no hay ninguna otra lesión en todo el resto del tegumento cutáneo. En mucosa oral empiezan a aparecer erosiones y según va pasando el tiempo ya aparecen ampollas en otras zonas. Pero puede empezar ahí en mucosa oral. El de mucosas, con gran diferencia, acordaos, es el pénfigo vulgar. Los pemfigoides, es muy raro que afecten a mucosas. Lo pueden hacer, pero es raro. El pemfigoide ampolloso no es frecuente que toque mucosas. Lo puede hacer, pero no es habitual. Es por eso aquí la 3 afecta a piel y mucosas. A ver, por poder puede tocar mucosas, pero no es ni mucho menos la regla general. La 3 me plantea serias dudas. Pero claro, voy a la 4. La 4 dice, sigue un curso agudo y fulminante. Eso sí que no es así. El curso clínico que sigue el pemfigoide ampolloso es bastante larvado. Pueden tener brotes, pueden desaparecer esos brotes, pasa un tiempo y vuelve a haber otro brote. Tardas bastante tiempo en diagnosticarlo porque a lo mejor al principio, como antes decía, pues solamente aparecen esas lesiones que son urticariales, pero como todavía no se ha definido una ampolla, pues a lo mejor no pienso en él de entrada y me cuesta trabajo al final el dar con el diagnóstico porque clínicamente no es tan claro. En fin, esto sigue un curso subagudo y hasta crónico. Entonces, por eso lo que dice la opción número 4 es totalmente al revés. La 3 es muy discutible. Que nadie se quede con la regla general de que el pemfigoide ampolloso afecta a mucosas de manera habitual, ni mucho menos. El pemfigoide ampolloso puede hacerlo, pero no es frecuente. Pero lo de la 4 es totalmente al revés. Entonces, ¿qué tengo que elegir? Que a lo mejor esta pregunta se podría anular, si esto fuese un MIR de verdad, se podría anular. Pero como no sé si se va a anular, tengo que decantarme por la que me parezca más falsa. ¿Cuál es más aberrante de las 2? La 3
Puede suceder aunque no es frecuente. La 4, eso no es así, tajantemente. Ese no es el curso clínico, ni mucho menos de un pemfigoide ampolloso. Por ese motivo aquí, entre la 3 y la 4 es más falsa que la 3, dentro de que ninguna de las dos opciones son buenas. Pues marco la 4 por eso. ¿Que después anulan la pregunta? Pues mira qué alegría, pero como no lo sé, hay que arriesgarse y hay que saber cómo razonar en esos casos. En otras ocasiones, ¿qué sucede? Al contrario, dime la cierta. Y te dicen dos cosas que son verdad. Bueno, pues dentro de esas dos cosas que son verdad, marca la que te parezca más frecuente, o más conocida, o más preguntada en el MIR otros años, porque lo sabrás por el desglose una vez que te presentes a tu examen. Puede parecer mentira que te puedas saber el desglose de memoria o lo que han preguntado, lo que tal, pues sí, lo vais a conseguir, no os preocupéis que eso, todos vais a tener muy claro qué pregunta el ministerio, cuántas veces y de qué manera. Es una cuestión de costumbre y de repetir y de hacer muchos simulacros. Entonces, por eso, a veces no nos queda más remedio. Si te piden la falsa y hay dos falsas, marca la más falsa. Si te piden la cierta y hay dos ciertas, haz lo que tengas que hacer para decantarte por una que sea más clara, más obvia que la otra. Esto tristemente pasa. ¿En cuántas preguntas pasa esto? En la mayoría no va a pasar, pero hay preguntas que es así y que después no anulan, ¿eh? Así que por ese motivo pues hay que estar entrenados incluso en esto, en detectar no solo cuándo es falsa, sino cuál es más falsa entre dos falsas. Aquí es más falsa la 4, esta sería por lo menos provisionalmente la respuesta que aprobaría el ministerio si esta pregunta fuese suya. Bien, pues nada más con respecto a esta pregunta 5. La siguiente, la número 6, en esta no me voy a detener mucho, no es un tema ni mucho menos tan complejo, pero bueno, se ha preguntado este año, vamos a verlo aunque sea superficialmente. Las 6 nos hablan de una persona de 73 años que tiene hace 3 días una erupción que es la que se observa en la imagen vinculada, que es esta imagen. ¿Y esto qué es? No sé si esta pregunta está muy bien hecha tampoco. No se podría anular en este caso, pero fijaros que aquí hay una discrepancia entre lo que te cuentan y lo que te enseñan. El diagnóstico está claro. Esto es un herpes zóster, no hay duda. Fijaros la agrupación metamérica de las lesiones. Entonces, una metámera es un mismo trozo de piel que comparte inervación. Y ahí nos encontramos pues vesículas, eritema, tal, un herpes zóster muy claro. Pero esto no creo que corresponda a esta foto a una persona de 73 años. Muy bien conservado está para tener 73 años, pero bueno, sea como sea. Es un herpes zóster, aquí no hay ninguna duda. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Hay que marcar, en este caso, la correcta, opción por opción. Dice la 1 que antes de la erupción de las lesiones, el cuadro clínico puede simular un cólico renal. Bueno, pues esto, aunque no tengas ni idea, un puede, ya sabes lo que tienes que hacer. Es muy difícil negar un puede. No desafíes el poder del puede. Un puede casi siempre va a tener razón. ¿Qué es lo que sucede en el herpes zóster? Ya sabéis, por lo que habéis estudiado de él, ganglio sensitivo, aquí está el virus varicela zoster, la primera infección es la varicela, generalmente la padezco cuando se padece en la infancia, y cuando se dan las circunstancias oportunas, generalmente muchas décadas después, el zóster habitualmente aparece en gente mayor, se reactiva el virus, va a través del axón y llega a ese trozo de piel inervado por ese nervio sensitivo. ¿Y qué es lo que hace? Pues vesículas, eritema, tal, todo, distribución metamérica. Claro, antes de que el virus llegue a la piel, está siguiendo este trayecto, está tocando nervio, que también se inflama, y antes de que llegue a la piel, yo puedo tener sensaciones raras en la zona donde va a salir. Entonces, ¿qué puede simular? Puede simular muchas cosas. Si se trata de una metámera que esté más abajo, pues a lo mejor resulta que me puede imitar o simular un cólico renal. Si es una metámera que afecta a tórax, pues a lo mejor me va a dar un dolor torácico, que pueden pensar pues, en el diagnóstico diferencial del dolor torácico, inclusive hasta cardiopatía isquémica. Me duele aquí en la zona izquierda a este nivel, no veo nada en la piel, todavía no han aparecido las famosas vesículas, entonces pues te puedes confundir con otras muchas cosas. Eso es lo que tiene de complicado el diagnóstico diferencial. Cuando ya se ven las lesiones en la piel ya es obvio, pero antes de que aparezcan puede producir dolor y puede simular otros cuadros. Así que bueno, lo que dice la opción número 1 es perfectamente razonable. Dice la 2 que la localización más frecuente es a nivel facial y además deja de una hipoestesia trigeminal residual. Eso es totalmente falso. ¿Cuál es la zona más frecuente del herpes zóster?
tórax, suele activarse en tórax, así que por eso la 2 miente. Dice la 3 que la aparición de esta dermatosis obliga a sospechar inmunosupresión severa en el paciente. Eso tampoco es verdad. Vamos a ver. Es cierto que una persona, cuando por el motivo que sea sus defensas están comprometidas, es más frecuente que aparezca herpes zóster. Eso sí es cierto. Pero cuidado, la mayor parte de la gente que tiene herpes zóster no van a ser inmunosuprimidos francos, ni mucho menos. Sí que hay ciertas formas de herpes zóster que se asocian a inmunosupresión. Si me cuentas un herpes zóster que afecta a muchas metámeras, o me cuentas un herpes zóster que se va incluso al otro lado, y eso es una cosa que es excepcional. El herpes zóster va a ser unilateral. Hay gente que a lo mejor afecta metámeras de ambos lados. Bueno, pues eso casi seguro que es un inmunosuprimido. O es un herpes zóster necrotizante. Fijaros, aquí tenéis una foto. Esto es un zóster necrotizante en un paciente anciano con leucemia linfática crónica ya muy avanzada, pues te puedes encontrar con estos cuadros. Pero lo normal, un zóster normal y corriente, salvo que te digan que está o diseminado o necrotizante o muy extendido, cosas de esas, van a ser gente normal, gente que no está inmunocomprometida. Sí puede ser más frecuente que sean ancianos, sí puede ser que a lo mejor tengan algún grado mínimo de inmunosupresión, pero no va a ser un inmunosuprimido franco. Entonces, por eso lo que dice la opción número 3, eso de la inmunosupresión severa, eso no es verdad en la mayor parte de los casos. Luego la 4 dice que la complicación más frecuente es la parálisis muscular o la impetiginización de las lesiones. Eso tampoco es verdad. ¿Cuál es la complicación más frecuente del herpes zóster? Y esto se ha preguntado este año en el MIR. La neuralgia postherpética. ¿Qué es lo que sucede? Pasan días, semanas, y esto de aquí se restaura. La piel, un epitelio, tiene una buena capacidad de regeneración. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay gente, sobre todo gente mayor, que todo esto de aquí, una vez que se ha inflamado, esa inflamación va a persistir en el nervio, el daño que se ha ejercido sobre este axón pues va a ser más persistente en el tiempo, y durante semanas e incluso meses pues pueden tener dolor en esa zona, sin que se vean lesiones en la piel, porque es afectación puramente del nervio. ¿Y eso con qué se puede tratar? ¿Recordáis la pregunta de este año? Que os enfrentasteis a ella en el simulacro número 6. ¿Con qué se podía tratar la neuralgia posherpética? Se podía tratar con anticomiciales, se podía tratar incluso con la capsaicina tópica que mencionábamos, se podía tratar incluso con lidocaína tópica, pero ¿con qué no se puede tratar? ¿Con qué no se trata? Importante esto, ¿con qué no se trata una neuralgia? Un dolor neuropático, me da igual si es una neuralgia posherpética, si es una neuralgia del trigémino o cualquier otra neuralgia. Acordaos, las neuralgias no responden bien a analgésicos convencionales. No pongáis ibuprofenos, ni naproxenos, ni aspirina, ni cosas de esas porque no van a funcionar. Acordaos, ni opioides, ni AINES, no van a funcionar bien. Aquí que se emplea otras cosas diferentes. Hay que acordaros de esa pregunta porque, bueno, no fue de las más difíciles del examen, pero hubo quien la falló. Así que, bueno, pues lo que dice la 4 es mentira. Acordaos, neuralgia postherpética sería la complicación número 1. Nada más que añadir. Recordad que existe una vacuna para el herpes zóster. Es la misma vacuna. Si el herpes zóster es una reactivación del virus varicela zóster, os podéis imaginar que la vacuna es la misma que la varicela, con alguna diferencia. La del zóster es una sola dosis, a diferencia de la varicela, y la del zóster tiene más concentración de viriones que la de la varicela, pero el contenido esencial de la vacuna, pues esos son viriones, parecidos al de la varicela zóster, pero inactivados, vivos, pero inactivados, acordaos, eso existe esa vacuna. Una sola dosis, más concentración de viriones que en la varicela. Bueno, pues dejamos atrás la pregunta número 6 y cambiamos de tema. Vamos a la 13, y atención a esto. La 13 no es difícil, pero cuidado porque en hematología están complicando las cosas los últimos años. Cada vez son más frecuentes las preguntas de frotis o las preguntas donde aparece un corte histológico de un ganglio linfático y te dicen que qué linfoma es este. En fin, es complicado, así que a la hora de estudiar hemato, atención a fotografías porque pueden aparecer. Veremos varias a lo largo del curso porque es una materia que es compleja desde el punto de vista de las fotos. Bien, pues aquí en la pregunta número 13, esta no es demasiado exigente, pero por algo hay que empezar y estamos en primera vuelta, nos dicen ¿cuál es, en un estudio de morfología de células sanguíneas, qué prueba complementaria solicitarías a continuación, vista la imagen que tenemos aquí? ¿Esto qué es?
importante detalle. Cuando os hagan o cuando os muestren una foto de un neutrófilo, un polimorfo nuclear, que tenga muchas segmentaciones, tu mente automáticamente tiene que pensar o me falta fólico o me falta vitamina B12. Muy importante este detalle. Vamos a ver un neutrófilo normal. Aquí lo tenemos. Un neutrófilo normal que tiene 3, 4, 5 lobulaciones como mucho. Claro, una cosa es eso, lo que veis aquí, y otra cosa es este neutrófilo que vemos en este momento, el de la pregunta, que tiene un núcleo que parece un racimo de uvas. Si te encuentras con eso, si te encuentras con muchísimas lobulaciones, muchísimas segmentaciones, neutrófilos hipersegmentados, automático, ¿qué tienes que pensar? Me falta fólico, me falta B12. Esto es muy típico en esos déficits vitamínicos. Cuando me falta fólico, me falta B12, también me podrían poner otras cosas. Me podrían poner un macroovalocito, como el que vemos ahora. Esos hematíes de un tamaño monstruoso, que además tienen una forma característica como lo que veis aquí, pero es mucho más fotografiable, les gusta mucho más, es más apetecible para el ministerio poneros lo que os he mostrado antes, una hipersegmentación de los polimorfonucleares. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Si lo que me enseñas es un neutrófilo hiposegmentado, en lugar de tener un aumento del número de lobulaciones del núcleo, que tienes un descenso, como este de aquí, ¿en qué hay que pensar? Síndrome mielodisplásico, importante, síndrome mielodisplásico. ¿Aumenta el número de lobulaciones? Falta fólico, falta B12. ¿Disminuye el número de lobulaciones como aquí? Anomalía, llamada, tiene un nombre propio, pseudopelger, pseudopelger. Cuando veáis esto es un pseudopelger típico, síndromes mielodisplásicos. De momento no hace falta saber mucho más sobre el tema, pero reconocerlo y saber cuál es el principal diagnóstico diferencial. Siempre en la pregunta, cuando te ponen algo así, te dicen, ¿qué es lo que estamos buscando? Aquí la 3 sería la correcta, voy a medir fólico, voy a medir B12, porque es lo que sospecho que puede faltar, y fijaros cómo entre las opciones tenemos ahí la 4, citogenética de médula ósea. ¿A qué iría dirigido eso? A un posible síndrome mielodisplásico. Hay muchos, es una clasificación bastante complicada, donde algunas efectivamente pues tienen alteraciones citogenéticas en médula ósea y cursarían con eso que hemos visto, que es la otra cara de la moneda. Hipersegmentado, dado fólico B12, hiposegmentado, pseudopelger, síndrome mielodisplásico. No es una pregunta muy exigente, pero de aparecer habría que tenerla bien todos, eso es importante. Vamos a otra que tenemos que analizar, que es la 18. Esta sí que nos vamos a detener más porque esto les gusta mucho preguntarlo. De hecho, este año ha habido algún caso clínico en el MIR sobre el diagnóstico diferencial de la cardiopatía isquémica. Si recordáis ese caso que ya comentábamos en el vídeo anterior, era un tromboembolismo pulmonar, y entre los diagnósticos diferenciales que aparecían, pues diversas manifestaciones de cardiopatía isquémica, si síndrome coronariano agudo con elevación del ST o sin elevación del ST, etcétera. La respuesta correcta, ¿cuál era? Tromboembolismo pulmonar. Bien, ¿qué pasa aquí en la pregunta 18? Aquí juegan con lo mismo. Cosas que se pueden confundir con un síndrome coronario agudo, pero que no son un síndrome coronario agudo. Y una opción muy apetecible para el ministerio, y lo ha hecho siempre desde que existe el MIR, es la pericarditis aguda. Tiene cosas en las que se puede parecer y hay cosas que son bastante diferentes, y hay que aprender a distinguirlo, porque esto incluso desde el punto de vista clínico, el día de mañana estás en una guardia en la puerta en urgencias, tienes que saber distinguir una cosa de la otra. Esto sí es importante. Pregunta 18. 45 años, fumador, viene con un dolor retroesternal de 14 horas de evolución. Y atención, es un dolor que aumenta cuando respira. Muy importante esto. Si esto fuese un dolor de cardiopatía isquémica, no duele de esa manera. Un dolor que es influenciable por la respiración no es un dolor isquémico. ¿Qué tipo de dolores podrían ser influenciables por eso, por la respiración? Por ejemplo, el dolor de un neumotórax, cuando yo movilizo la caja torácica me va a doler más. El dolor de una pericarditis o de una pleuropericarditis, dolor pleurítico, dolor pericárdico, también es influenciable por la respiración. Algunos dolores de origen mecánico también, pues si tengo una contractura intercostal, pues a lo mejor al coger más aire, pues también me puede doler más. En fin, cuando yo respiro y cambia el carácter del dolor, muy probablemente eso no será cardiopatía isquémica. Aquí tenemos un dato en contra. Y dice además
que no se irradia a ningún lado. Bueno, en esto no hay que hacer mucho caso. La cardiopatía isquémica sabéis que se puede irradiar, típicamente que sea mandíbula, que sea brazo izquierdo, pero no siempre lo va a hacer. Así que bueno, la falta de irradiación tampoco es tan importante aquí, sí que lo es el carácter del dolor, pero sobre todo, y esto es lo más importante de esta pregunta, por eso es una pregunta con imagen, es lo que se ve en el electro. Importante detalle. Vamos a ver. ¿En qué hay que fijarse? Porque elevación del ST te puedes encontrar, y eso es una de las cosas que te puede hacer pensar mal. Infarto agudo de miocardio, cuidado, no toda elevación del ST va a corresponder con eso. ¿Qué pasa en la pericarditis? Aquí tenemos el corazón, muy simplificado evidentemente. ¿Qué ocurre en la pericarditis? Pues tenemos un pericardio, estructura que rodea totalmente el corazón, que está inflamado y por tanto pues va a irritar la superficie epicárdica, la superficie más externa del corazón. ¿Y eso cómo se ve en un electrocardiograma? Si me puedo encontrar, como decíamos, es una elevación del ST. Muy importante, cuidado, cuando es cardiopatía isquémica, este es el corazón, lo pinto hueco porque es hueco. Imaginaos que yo lo que tuviese es un infarto agudo de miocardio, aquí en cara inferior. Bien, un infarto agudo de miocardio también duele el pecho, como en la pericarditis aguda. También se va a elevar el ST, como en la pericarditis aguda, pero son cosas distintas. Igual que el dolor es distinto, la elevación del ST también es distinta. Primer detalle importante. Cuando se trate de una pericarditis aguda, fijaros, la elevación del ST es cóncava hacia arriba, es cóncava hacia arriba. Sin embargo, cuando se trata de un infarto agudo de miocardio, la elevación del ST es convexa hacia arriba. Si te vas a un libro clásico de electrocardiografía, lo describen con metáforas muy poéticas. Elevación del ST en lomo de delfín. Elevación del ST, también lo he leído en otro libro, en aleta de tiburón, los más agresivos. Bueno, como sea, me da igual, acordaos del tiburón, del delfín o del bicho que os dé la gana, pero acordaos de esta morfología es, cuidado, convexa hacia arriba, y aquí es cóncava. Y otra diferencia, ¿dónde afecta? ¿En qué derivaciones? Si lo que tengo es un infarto de miocardio, se estará infartando una parte selectiva del músculo cardíaco. En el caso de que se esté infartando la cara inferior, pues esta imagen de aquí, ¿dónde me voy a encontrar? En las derivaciones inferiores, 2, 3, AVF. Pero si solamente es eso, si solamente es la cara inferior, no creo que esta imagen me la encuentre en la derivación AVL, por ejemplo, porque no se está infartando la cara lateral. Esto que vemos aquí ocurre en algunas derivaciones, las que se están infartando. ¿Qué pasa aquí? Cuando lo que tengo es una pericarditis aguda, el pericardio es una estructura que rodea el corazón por todas partes, es un saco que lo envuelve. ¿Qué pasa entonces? Si ese saco que rodea el corazón por todas partes está inflamado, ¿qué va a hacer? Va a elevar el ST en todas las derivaciones, o en casi todas, va a ser así, en casi todas. Entonces, esa diferencia también es crítica. ¿Qué derivaciones están siendo afectadas? ¿En un infarto? Algunas. ¿En una pericarditis? Todas o casi todas. Y otra cosa también importante, el pericardio rodea el corazón por todas partes, rodea los ventrículos, también rodea las aurículas, cuidado. Esta elevación del ST cóncava hacia arriba, esto es muy frecuente en la pericarditis aguda. Hay otra cosa que también puede suceder, que no es tan frecuente, pero que cuando aparece resulta muy típica de la pericarditis aguda. Vamos a ver, lo que decía, el pericardio rodea los ventrículos, también rodea las aurículas. Esto que estamos viendo, el ST, ¿qué es el ST? Aquí está el QRS, aquí está la onda T. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El QRS, onda T, este tiempo, ¿qué sucede? QRS es la despolarización de los ventrículos. Onda T, la repolarización de los ventrículos. Bueno, pues todo esto tiene que ver con los ventrículos. ¿Qué es lo que sucede? Se eleva, ese ST, cóncavo hacia arriba, etcétera. ¿Y las aurículas qué pasa? Que no se despolarizan y no se repolarizan. La aurícula se despolariza y eso se marca mediante la onda P en el electrocardiograma. Y luego esto de aquí, que es el PR, no se repolariza la aurícula, es el tiempo que ves después. Bueno, pues eso también se puede afectar. La aurícula también está cubierta por pericardio
Y la superficie de la aurícula también se puede irritar por ese pericardio inflamado. Por eso, cuidado, te puedes encontrar, pinto en rojo, distinguirlo, y para acordarnos de esto, me puedo encontrar con esta imagen. Descenso del PR. Descenso del PR. Esto es un hallazgo que, ya digo, no es frecuente, no se va a ver en muchos casos de pericarditis aguda, pero cuando se ve resulta muy típico de esta entidad. Alguno estará pensando, pues coño, ¿y por qué si a nivel de los ventrículos tenemos el pericardio que está inflamado, etcétera, y se eleva el ST, ¿por qué no se eleva también el PR? Y ahora a lo mejor puedes establecer un nexo con una cosa que te estudiaste en fisiología cuando estabas en segundo de carrera y te dijeron, y probablemente ya no te acuerdes, el vector de despolarización de los ventrículos y de la aurícula es opuesto. En un caso se despolarizan de dentro a afuera y en otro caso de fuera a adentro. Eso es lo que justifica que, claro, cuando está afectado de esta manera, cuando tenemos una irritación por ese pericardio que lo rodea, como se despolarizan en sentido opuesto, el ventrículo lo que hace es elevar el ST y lo que hace la aurícula es todo lo contrario. En caso de hacer algo es bajar el PR. No se eleva el PR, desciende el PR en caso de que descienda. Pero bueno, una anécdota. No hace falta que conozcas lo del descenso del PR realmente para acertar este tipo de preguntas, pero es una curiosidad que merece la pena conocer. Acordaos, se eleva ST en todas las derivaciones y en algunos casos te puedes encontrar descenso del PR, que es muy característico, aunque poco frecuente. Bien, pues ahora sí, ya sabiendo lo que tiene el paciente, fijaros el electro de esta pregunta, fijaros cómo se eleva de forma cóncava hacia arriba en la mayor parte de las derivaciones. En alguna, sí, en alguna te lo puedes encontrar descendido ese ST en lugar de elevado. ¿Por qué? Pues porque son derivaciones que se ven al revés. La zona que corresponda, por ejemplo, a cara posterior, la zona que corresponda pues, a VR, lo vas a ver descendido en lugar de elevado, que es una imagen especular, pero en el resto de las derivaciones, en el común de ellas, va a estar elevado ese ST. Bien, pues vamos a ver las opciones. ¿Cuál sería la opción, actitud terapéutica más acertada en este paciente? La 1 dice que llamo al hemodinamista para que haga una angioplastia primaria. No te va a hacer caso porque no tiene un síndrome coronario agudo, no hay nada que revascularizar. Ningún infarto de miocardio eleva el ST en todas las derivaciones. Eso sería un paninfarto, tendrían que infartarse las dos arterias coronarias a la vez, todas las partes del corazón, eso es imposible. Entonces, por eso la opción número 1 pues no tiene sentido, ni el dolor tampoco coincide con cardiopatía isquémica, como llames al hemodinamista, no va a venir. Te va a sacar de dudas, pero no va a venir. La 2, de entrada le pongo aspirina y ticagrelor y fondaparinux. Si haces eso es bastante peligroso. Llamar al hemodinamista de manera improcedente, como mucho, pues te va a decir que te estudies el tema de las pericarditis. Pero como hagas lo que dice la opción número 2, puedes hasta comprometer la vida del paciente. Esto se ha preguntado muchas veces en el MIR. Las pericarditis agudas no se anticoagulan. ¿Qué es lo que sucede? El pericardio está inflamado. Si yo lo anticoagulo, accidentalmente, porque me equivoco, lo he confundido con cardiopatía isquémica y he decidido anticoagularlo, pues puede ser que además produzcas un sangrado dentro de ese pericardio. Y ese sangrado puede producir un taponamiento cardíaco si se libera la suficiente sangre. El corazón se puede taponar por ese derrame hemático a gran presión si lo anticoagulas y empieza a sangrar. Que mucho cuidado con eso. No se anticoagulan las pericarditis, está contraindicado. 3. Hay que pedir un TAC de aorta para descartar una disección. Eso tampoco es así. ¿Cómo cursa la disección de aorta? ¿Qué te van a contar? La disección de aorta es un cuadro que sí tienes que saberte para el MIR. ¿Qué te van a contar? Dolor torácico, ¿de acuerdo? ¿De qué características? Un dolor que es, les encanta esta palabra, lancinante. Lancinante. Si te cuentan en el bloque de cardiología en el MIR un dolor lancinante, casi seguro que va a ser eso, una disección aórtica. Hay veces que usan otros adjetivos, como un dolor desgarrador, pero la palabra lancinante les encanta. Y lancinante es, se está disecando el endotelio, se está creando una falsa luz por la que entra sangre a gran presión, eso pues es un dolor que efectivamente es lancinante, es un dolor que además puede ir como descendiendo hacia abajo, empezar en el tórax, ir bajando poco a poco a medida que va disecando la aorta en su trayecto, un dolor que se va como hacia la espalda, siguiendo ese trayecto del callado, pero acordaos,
lancinante o desgarrador, es el término que más han empleado. ¿Qué más te pueden contar si fuese o si quisieran que fuese una disección aórtica? Suelen contarte a alguien mayor, suelen contarte a alguien hipertenso, y hay un signo físico que es muy característico: asimetría de pulsos. Eso les encanta preguntarlo, asimetría de pulsos. ¿Qué es lo que pasa a veces en la disección aórtica? Borro este de aquí. Si esta es la aorta, y aquí tengo los troncos supraórticos, imaginaos que tengo pues una disección a este nivel, la parte más ascendente, inmediatamente después del corazón. Aquí se me va disecando el endotelio, la disección va propagándose y compromete este trozo de aquí, la salida de este tronco brachiocefálico. ¿Qué pasará? Pues que esta arteria de aquí, esta subclavia, no está recibiendo sangre porque está disecado el endotelio y lo está impidiendo. ¿Qué va a ocurrir? Pues que en el miembro superior correspondiente a esa arteria no va a haber pulso. En el otro brazo sí que va a haber pulso. Si te cuentan un dolor torácico con asimetría de pulsos, acuérdate de eso. Puede ser una disección aórtica, es lo que están buscando que pienses. ¿El electro se va a alterar en la disección aórtica? Generalmente no. Alguna vez sí, o generalmente no. ¿Qué podría pasar para que se alterase? Si la disección aórtica, imaginaos que ocurre aquí, pues esto es ventrículo izquierdo, ocurre muy cerca del origen de la aorta, pues a este nivel, si la disección compromete el orificio de una coronaria, puede infartar el miocardio que depende de esa coronaria. Pero eso ocurre solamente en algunos pocos casos, ¿eh? Lo habitual es que eso no suceda. Puede ser que se eleve el ST en una disección aórtica, pero solo en ese supuesto, cuando compromete un ostium coronario. Así que bueno, quedaros con lo que he dicho antes, el tipo de dolor, la asimetría de pulsos, eso les encanta preguntarlo. Ya haremos preguntas durante el año de disección aórtica, eso es un cuadro muy preguntado. La respuesta correcta sería la A4, dice administrar aspirina en dosis antiinflamatorias, eso sí, no en dosis antiagregantes, y colchicina. Vamos a ver. ¿Cuál es la causa más frecuente de pericarditis aguda? Causa número 1 es vírica. Han preguntado qué virus en concreto. Grupo Coxsackie. Puede ser Coxsackie A, Coxsackie B también. El Coxsackie B en muchas series aparece por delante del Coxsackie A, pero acordaos, virus Coxsackie. La mayor parte de las pericarditis agudas que antiguamente se consideraban idiopáticas, hoy se conoce que son realmente de origen vírico. Y el tratamiento, acordaos, aspirina, dosis antiinflamatorias, más colchicina, ¿eh? No se anticoagula, como decíamos en otra de las opciones. Así que por eso la respuesta correcta pues sería la 4. Borramos la pizarra.